Mi abuela tenía un apiario muy grande con 500 colonias de abeja que pican, ¿no? Yo como niño gustaba mucho de jugar, ir para un lugar donde los animales beben agua, un tanque. Y las abejas, cuando tienen sed, y las avispas van a beber agua. Y muchas veces caen dentro del agua y se van a ahogar. Y yo, con mi mano, y tenía una ropa, unos brazos libres, metía mi mano debajo de la abeja subía por mi mano, subía mi brazo, y cuando llegaba al hombro, contaba vuelo. Y así yo pasaba horas jugando a los portaaviones, en que las abejas y las avispas eran aviones. Y cuando hacía eso, mi olor iba con las abejas. Las abejas me conocían porque yo estaba salvando su vida. Entonces, ella, al ir para su colmena, llevaba mi olor. Entonces, yo tenía una libertad muy grande de caminar, de meter la cabeza dentro de las colmenas, meter con las manos, en que las abejas no me hacían mal ninguno porque conocía mi olor. Y así yo jugaba. Mi abuela me quedaba destrozada, digo, porque mira que te pican, yo no sé qué hago, no sé qué, yo caminando por allá, jugando con las abejas. Y me llegó un libro sobre abejas y que tenía dos hojas del Códex de Madrid, que se decía que hablaban de unas abejas que no tienen aguijón y que eran cultivadas por los mayas. Entonces, de ahí comenzó a nacer en mí una curiosidad muy importante para rescatar los conocimientos que los indígenas, los mayas y otros pueblos tenían sobre esas abejas. Y colocar esos conocimientos en nuestras vidas modernas ahora. Ha ido a un congreso latinoamericano de entomología en Mérida. Entonces, solo tenía tiempo de ir 2 cuadras para mirar el Museo de Antropología de Mérida. Y he mirado una escultura, llamaba un censorio de Mayapán, y que tenía un dibujo muy semejante a los Códex de Madrid. Y yo, con mi idea, bueno, gustaría ir a Mayapán para saber si el Códex ha sido escrito en esa ciudad. Llegamos a las ruinas y estaba a empezar a limpar el castillo. Según las creencias mayas, la cultura maya voltaba a renacer cuando Mayapán comenzase a ser reconstruida. Y fuimos a las ruinas, estaba un señor como portero, y en el Museo de Mérida he visto caveras con cráneo deformado, pero los dientes hacían dibujos con los dientes de las personas, esculpiendo los dientes con piedras. Y cuando este portero abrió una boca para hablando, yo vi que los incisivos que estaban cortados. En mi cabeza estaba pensando, ¿qué sería? ¿Cuál sería el significado de sus dientes? Y yo pensaba jaguar, serpiente emplumada, y en mi cabeza me confundió, no podía preguntar. Entonces el señor, con los dientes mutilados, me fez unas preguntas, me testó mis conocimientos. Bueno, fui respondiendo a todas las cuestiones. Ahí terminó mi prueba. Ellos me dicen, bueno, ¿no quieren mirar un colmenar prehispánico? Un colmenar maya, antes de los españoles llegaran a México. Y yo digo, sí, eso, sí. Y fuimos a Texaquillo, muy cerca de Mayapán. Las personas vestidas en maya, riguroso. Pasamos las casas típicas mayas, una para comer, otra para dormir, otra para las reservas. Y atrás había las casas de las abejas. Y como una cosa pequeña, yo fui de rodillas al suelo para mirar la entrada de polen, cómo funcionaba. Y pensaba que estaba haciendo una reza, una adoración a las abejas o algo así. Entonces yo llegué un viernes
un día de verano, primera noche de luna llena, que es el día anterior a la cosecha de miel. Y yo llegué en ese día, fui testado en Mayapán en ese día, tenía el Códex, el libro sagrado, en mis manos, tenía el diente roto porque tenía caído en el suelo cuando era niño y me he hecho un daño en los dientes. Y tengo también el síndrome de Goldenar, que es una enfermedad genética que da una parte de la cara queda atrofiada y otra no. Hay un dios que es Xiptopec, que es un cara humana perfecta, que es la vida, y otro que es una calavera, que es la muerte. Y es en el lado derecho la muerte, como yo tengo la anomalía, y en el lado izquierdo la vida, como los dioses. Y llegué en un día preciso. Todo eso fez con que las puertas de la cultura maya antigua, dos sacerdotes, me abrissem e me contassem pormenores e detalhes para poder descifrar os códex com mais facilidade e tentar resgatar alguns conhecimentos para o mundo moderno de hoje. Es un museo dedicado a la conservación de insectos vivos, no muertos, con la capacidad de tentar resgatar especies que en vía de extinción y volver a ponerlos para volver al equilibrio. Os insectos não são seres inferiores como se pensa, são mais uns seres viventes na Terra como nós outros. Há um grupo de insectos que são insectos sociais que mantêm o equilíbrio na Terra, põem os ecossistemas a funcionar em sua plenitude, em seu equilíbrio. E uma vez sem esse equilíbrio, sem esses insetos, falta de polinizadores. Plantas que não têm polinizadores não criam semilhas, as semilhas não dão outras plantas e há uma quebra de parte vegetal. Os animais que se alimentam destas plantas vão desaparecer e assim tudo vai terminar. Então é necessário recuperar os insetos úteis para nos manter vivos neste planeta. E eu penso que o mundo não vai terminar. Já há algum tempo estava cambiando. O quinto sol maia será mais uma volta à ecologia, em que os homens vão tentar reconstruir o que destruíram, voltar a um equilíbrio, voltar a reconstruir florestas, reconstruir partes do mundo que está estropiado, que foram inundações, fuegos. É um novo homem que tem capacidade de construir e ajudar a ecologia e a equilibrar os ecossistemas e assim, uma coisa assim.